Hola, hola Juan Felipe, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo enorme, que Dios te bendiga. Saludos desde acá, desde Ecuador. Qué gusto podernos encontrar y también un saludo a toda la gente que en este momento nos está escuchando a través de las redes sociales. Qué alegría, Juan Felipe, y gracias por tu tiempo, hermano, porque sé que de todas las actividades te has dado este espacio para poder compartir con nosotros y hoy con un tema bastante importante, que es el psicodrama. Pero bueno, antes de ya abordar el tema con profundidad, pues nos encantaría que tú mismo te puedas presentar y que la gente sepa, bueno, quién eres tú, cómo así tratando este tema. Pues bueno, bienvenido, Felipe. Hola Edwin, ¿cómo estás? Un saludo bien especial para todas las personas que nos escuchan en estos espacios tan lindos del crecimiento y de la salud mental. Sí, bueno, antes al contrario, muchas gracias a vos por esta invitación tan bonita. Les voy a contar un poquito de mí. Yo soy un psicólogo colombiano formado en psicogenealogía y en psicodrama, que es lo que vamos a hablar ahorita también, con formación en duelos, formado en la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires, en Fundapsi, la Escuela de Psicoterapia Integrativa también en Buenos Aires. Herramientas maravillosas y supremamente bonitas con las que me he encontrado en la vida y bueno, que esperemos que podamos compartir con las personas que nos acompañan en esta charlita del día de hoy. Pero bueno, la pregunta del millón, la pregunta entra, ¿cómo Juan Felipe primero se interesa por la psicología y cómo llega a este tema de la psicogenealogía y después cómo es que decides profundizar propiamente en el psicodrama, que ya nos explicarás más adelante en qué consiste, pero más o menos cómo es este hilo conductor, cómo es esta novela que nos lleva hasta este punto? Sí, Edwin, mira, sí, la génesis o dónde nacen estas cosas, al menos en mí, es inclusive una experiencia muy bella porque yo toda la vida he sido muy amante de los libros y me ha gustado mucho. Y cuando estaba más o menos séptimo semestre de psicología, una tía psicóloga también me regaló un libro bellísimo que se llama Ay, mis ancestros. Yo creo que ese libro ustedes ya lo abordaron cuando trabajaron el tema de psicogenealogía. Exacto. Ese libro es una joya, al menos para los que quieran aprender psicogenealogía, lo básico, ese es como la Biblia, como el que hay que empezar. El tema fue que a mí me regalaron ese libro y en el momento en que me lo regalaron, yo lo puse a hacerme fila porque tenía como otros dos libritos antes que me quería leer. El caso fue que un fin de semana tipo había un puente, algo así como que yo tenía buen tiempito, entonces cogí el librito como para ponérmelo a leer y no fui capaz de soltarlo. Ay, O sea, perdón, digamos, para que la gente entienda, Puente en Colombia es un día feriado, ¿no? Que no hay sí, trabajo, un día festivo, ya. un feriado, sí, total. Entonces, me obsesioné un montón con ese libro y entonces de una le pregunté a la tía que era psicóloga, hey, ¿esto qué? ¿Dónde puedo estudiar esto? Entonces empezamos a buscar y me encontré inicialmente con una barrera, con un muro. Es que en el momento en que yo me gradué de la universidad, le estoy hablando más o menos 2010, eh, en ese momento este tema de la psicogenealogía, con este enfoque desde el psicodrama, solamente estaba en Buenos Aires, Argentina y en París, Francia en ese momento. Entonces, bueno, yo dije, al principio pues como que me frustré un montón y dije, no lo voy a poder estudiar. Yo pensaba pues que de pronto aquí en Colombia, en algún lugar, había algún sitio, alguna institución donde me podría formar. Pero entonces nada, pues yo creo que transitar esa frustración inicial, me puse eso sí muy juicioso a trabajar todo un año para ahorrar para los pasajes y para tener como un tiempito para estar. Me postulé a la escuela y en Buenos Aires pasé y me fui para Buenos Aires y allá la especialización en psicogenealogía en la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires era de 8 meses y yo dije, bueno, si me va bien, me quedo todo el año y me quedé como 5 años, casi no me devuelvo para Ah, ya. Colombia. Después de esta escuela de formación en psicogenealogía, me puse a hacer también una formación, pero de la Universidad del Salvador, ya en psicodrama como tal, en la escuela de Liliana Fasano, que es para mí una de las más grandes psicodramatistas de la Argentina. Eh, y, mm, y bueno, y ya después me metí en un rollo ahí que ponerme a hacer un doctorado en psicología también en la Universidad del Salvador. Ya Eso lo ya, terminaste. eso ya, no, no, Ah, pero eso ya son estás en tránsito. esas son otras historias, pero bueno, eso no va tan hilado al tema del psicodrama, pero desde ahí pues como que nació mucho el amor por el psicodrama en Buenos Aires, entonces llegué a la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires y allá la psicogenealogía la tienen con un enfoque muy dramatista, muy desde el psicodrama, muy desde el desarrollo de escenas, que yo ya en un momentico les voy a explicar bien cómo es y
cómo se trabaja desde esta escuela, y ahí fue cuando me empecé a enamorar Pero hay como profundamente. para ir haciendo e ir como teniendo una referencia un poquito más fuerte. O sea, ¿qué es lo que encontraste en este libro que te marca tan fuerte como para poder decir, quiero ir a buscar esto a otro país? O sea, ¿qué descubriste en el contenido del texto? ¿Qué te confrontó? O sea, ¿qué te sacudió? Porque, bueno, imagino que habrás leído tantos otros libros, pero no uno que de alguna manera te lleve a tomar decisiones tan importantes como salir de tu país, de tomar una línea de estudio, ¿no? ¿Qué encontraste allí? No, total, mira, yo en el momento pues como que me encontré con este libro, yo sí tenía la concepción pues de que las cosas que pasan antes del desarrollo propio eran importantes, ¿cierto? Digamos lo que pasa con mi mamá, con mi papá, con mi familia. Yo tenía la idea de que eso era importante en el desarrollo del psiquismo y en el desarrollo del ser. Pero cuando me encuentro con este libro, o sea, es como que este texto para mí fue como un antes y un después de la mirada de la psicología, ¿cierto? Yo ya no soy capaz de ver, por ejemplo, a la psicología sin ver el poder de la historia. Digamos que este libro es el que en serio te muestra de cuál es la fuerza que tienen las raíces, por qué se repiten las cadenas, por qué a veces uno se pasa la vida entera diciendo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá, y igualitica a la mamá, igualitico al papá, porque entonces este texto me abrió una puerta muy bella que es lo prebiográfico. Es decir, nosotros en psicología sabíamos que lo más importante es lo biográfico, la propia biografía, es decir, y le poníamos mucho énfasis sobre todo en la infancia, ¿cierto? Infancia, y desde ahí empezamos a desarrollar. Este enfoque habla de lo prebiográfico, es decir, de lo que pasó antes de mi propia biografía, es decir, antes de que yo naciera. Entonces, esto toma con mucha fuerza las historias de los padres, de los abuelos, de todo lo que pudo haberse desarrollado en todo el tema familiar. Un ejemplo, nosotros somos hijos de dos padres, de cuatro abuelos, de ocho bisabuelos, de 16 tatarabuelos, de 32 chosnos, de 64 bischosnos, de Mm, 128 tatarachosnos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay demasiadas historias que se tuvieron que haber dado para que uno esté hoy aquí sentado. claro. Entonces, todas esas historias hacia atrás es muy probable que influyan en muchas de las decisiones que uno toma al día de hoy, temas de pareja, de trabajo, familiares, elecciones personales, inclusive enfermedades, un montón de cosas están todas ligadas a la historia de la familia. O sea, Edwin, perdón, pero en tu caso, cuando lees el libro, me imagino que leyéndolo, tuviste como que en algún momento cerrarlo y voltear a mirar a tu familia y decirles, a ver, señores, aquí yo quiero hacer unas cuantas preguntas, necesito que me aclaren, o sea, por favor, quítenme la cortina, quítenme el velo, más o menos, me imagino que eso sucedió. sucedió eso y sucedió algo muy bello también porque con lo que vos decís es impresionante. O sea, yo quedé con un montón de preguntas acerca de mis raíces, de mi familia, que las quise por medio de mis cercanos empezar pues como a resolver, pero también me pasó algo muy bello, es que en el texto pude entender varias de las dinámicas mías y de mi familia. Por ejemplo, Por ejemplo, repeticiones, porque nosotros peleamos con un primo que nadie quería que fuera como el papá y que repitiera cadenas del padre, y era como una especie de impulso ciego que lo llevaba a él a seguir la dinámica del padre, ¿cierto? Otros temas de abandono, situaciones, como te digo, dinámicas puntuales en el interior de la familia, uno las logra ver, digamos, como un todo, no como un acto en específico que hizo una persona, sino como una cadena de hechos que viene desencadenándose, que puede llegar hasta ese síntoma, ¿cierto? Entonces, muchas veces en las familias vamos a encontrar cadenas lindas. Por ejemplo, que las mujeres de esta familia son divertidas, son unas guerreras, los de acá de esta familia son pujantes, son inteligentes. Bueno, esas son cadenas con las que nadie pelea, ¿cierto? ujú. Pero a veces nos encontramos unas dinámicas que vienen antes de inclusive la propia biografía, de abandonos, de maltratos, inclusive hay familias que uno no se explica porque se vinculan siempre como con las mismas personas y como las mismas dinámicas. Todo esto obedece
a lo que se habla en este texto, que son las cadenas transgeneracionales, es decir, lo que se repite de generación en generación, y todo eso lo abordamos y lo trabajamos desde el psicodrama, obviamente, desde esta línea, y lo hacemos por medio de una teoría muy bella que se llama el tema de las lealtades invisibles, que también ahorita en un momentico les voy a contar eso. O sea, ¿quién te introdujo en este mundo del psicodrama y qué es? Háblanos un poco de esta dinámica del psicodrama. El psicodrama, yo creo que como su nombre lo indica, es como una especie de drama o de obra, pero psicológica, ¿cierto? El psicodrama tiene demasiadas líneas. Yo les voy a hablar del psicodrama clínico, que es el enfoque que yo trabajo, ¿cierto? El del psicodrama clínico es un trabajo grupal, es, digamos, es parecido, entre comillas, a las constelaciones familiares, es decir, se lleva un drama a un grupo, se prepara todo el grupo. Entonces te lo voy a resumir en estas palabras. Nosotros tenemos una premisa fundamental y es que todo dolor remite a una escena, es decir, cualquier dolor que una persona tenga en su corazón, en su alma, lo va a llevar a una escena que vivió con su familia o que vivió sola o solo. Entonces lo que nosotros hacemos es intentar representar nuevamente esta escena, revivirla, pero con elementos terapéuticos para que la persona la integre de manera sana y ya no la siga afectando. O sea, te dan la oportunidad de volver a revivir ese momento para que puedas modificar tu reacción de aquel entonces y no asumirlo mejor. Sí, lo que pasa es que en muchos momentos que nos pasan y nos suceden cosas en la vida, muchas veces nos sentimos o no tenemos las herramientas para atravesarlas. Entonces guardamos las experiencias en traumático, en dolores, en frustraciones, en culpas, guardamos un montón de emociones que nos pueden hacer daño en el futuro. Entonces lo que nosotros hacemos muchas veces es revivir las escenas, ponerlas en escenario para poderlo resolver. Inclusive a veces lo nombramos como una especie de cirugías de corazón abierto, porque sacamos como todo el contenido que hay a nivel interno. Es una terapia muy bella porque no es agresiva, no es sacar lo que tú tienes en tu corazón que te duele para trabajarlo. Digamos que es muy importante saber que todo el grupo se trabaja, no es como que nos juntamos en un grupo y podemos hacer escenas, no, el grupo hay que trabajarlo completamente porque todas esas escenas y todo lo que se trabaja se hace mucho desde el respeto, desde la profesionalidad, el profesionalismo obviamente, pero entonces lo lindo de poner representantes en escena de realidades interiores o de realidades psíquicas es que te permite jugar con un montón de elementos que serían muy difíciles de representar en otras situaciones. Es decir, Perdón, sácame de la duda. Entonces me imagino que el especialista en psicodrama, para poder ayudar a una persona y va a representar esta dramatización, eh, él tiene que buscar a los personajes, se puede llamar a los personajes reales de la historia del consultante. ¿Vas a un entorno geográfico similar o lo haces en un consultorio más o menos? ¿Cómo se arma la estructura? bueno, muy bien, qué buena pregunta. Te respondo que se puede de todas las formas. Sí, digamos que el psicodrama por lo general se trabaja en un espacio como consultorio. El único requisito es que sea un espacio como cualquier espacio clínico privado, que no vayan a haber interrupciones, ¿cierto? Ni distracciones. Entonces, como en un consultorio. Se trabaja las dos líneas. El ideal y lo más lindo, eso se nos da, por ejemplo, mucho en Argentina. Aquí en Colombia es un poco más difícil, pero, por ejemplo, en Argentina, si tú citas a la familia de un consultante a una cita, toda la familia va. O sea, digamos que allá la salud mental, o sea, allá en Argentina el loco es el que no va al psicólogo. O sea, se la toman en serio. Sí, o sea, como no vas al psicólogo, uy, estás loco, ¿y cómo haces? O sea, como sí me hago entender. En cambio, digamos que en los otros países que estamos cercanos como a estas culturas, estamos recién haciendo toda esa transición. Pero entonces todos estos procesos, todos estos protocolos hacen que de pronto a veces citar a la familia sea difícil, pero por temas culturales, ¿cierto? Entonces sería el ideal, el objetivo. El escenario No, perfecto. exactamente, no poner el representante del padre, sino al mismo padre, no poner el representante de la madre, sino a la madre, pero muchas veces esto no se da, entonces lo que se hace es poner representantes, ¿cierto? Representantes que son personas que están dentro del mismo grupo. El psicodrama se trabaja con un grupo de consultantes y coterapeutas, es decir, nunca va a haber un psicodramatista solo,
porque se mueven muchas cosas en el grupo, entonces como hay una persona que tiene que estar a cargo de la escena, de pronto el grupo se puede desbordar porque tocamos un tema delicado que le hizo eco o espejo a otra persona, no sé si estamos trabajando un abuso, si estamos trabajando un duelo, por ejemplo, si estamos trabajando el duelo de aquí de esta señora, es probable que a estos otros dos chicos de acá les haga eco en sus duelos personales. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso, cuando se trabaja en grupo, siempre debe haber uno o dos psicoterapeutas que ayuden a estos procesos de contención. Claro, que Es una no se desvíe el objetivo de la terapia de ese día. Exactamente. Son terapias muy, muy hermosas, pero son emocionalmente muy movilizadoras, muy fuertes. Y es muy bello porque se permite tener diálogos con expresiones que son o imaginarias o con personas que ya no están. Por ejemplo, con las personas que han muerto. Digamos que muchas veces a las personas se nos dificulta tener temas de cierres, de duelos, porque sentimos que tenemos preguntas, porque sentimos que no nos pudimos despedir, porque sentimos que tenemos cosas por decir con las personas que no están. Entonces lo que permite el psicodrama es sacar en representante para poder tener después esa expresión emocional, para hablarlo, para decirlo. Yo te voy a contar un caso que me pasó a mí en Buenos Aires en un drama que hicimos. Una vez llega una chica a consulta que estaba en una depresión súper fuerte. Entonces, cuando empezamos a indagar toda esta emocionalidad depresiva y toda esta sintomatología que venía viviendo, ella me dijo, es que yo estoy súper mal desde que maté a mi papá. Imagínate, entonces ella me va diciendo eso y pues claro, pues, entonces yo, bueno, Claro. Ese rato explícame. uno como que, a ver, ¿con quién Sí, estamos hablando? sí, 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 total. Y yo, bueno, explícame bien qué es eso de matar a tu padre y todo el asunto. Entonces ella me contó que ella estaba un día con su papá, que estaban discutiendo muy fuerte por un tema de ella personal, de su universidad y con su pareja, no sé qué, y que ella lo trató muy mal y que él le dio mucha rabia y cogió el carro y salió y se fue como muy molesto. Y el señor tuvo un accidente y murió en ese accidente. Entonces ella en su imaginario está que ella lo mató, porque ¿Qué si ella no culpa? hubiera discutido con él exactamente, lo que ella hizo fue alimentar la culpa y la alimentó de esa manera, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hicimos fue obviamente después preparar el escenario, preparar el grupo, la invitamos, empezamos a trabajar la escena en un momento cuando pues, estamos trabajando con ella, digamos, cuando una persona tiene que trabajar temas duros, uno lo primero que tiene que hacer es darle fortaleza, elementos que le den fuerza. Entonces yo le digo, por ejemplo, ¿quién te da fuerza? Dice mi mamá, mi pareja. Entonces sacamos dos representantes, uno que era de la mamá y otro de la pareja porque no estaban en ese momento. Y le digo, ¿estás lista? Y me dice, sí. Apenas me dijo que estaba lista, al frente paramos otro representante, pero del padre. Entonces, se paró al frente, ella estaba súper normal, apenas le digo, él es tu padre, no era capaz ya de mirarlo. Era una cosa impresionante, se tiró al piso, hizo una regresión, se puso así como en posición fetal, como una niña, y era llorando y le gritaba, no te quería hacer esto, perdón, perdón, no te quería hacer, y sacaba mucho como toda esta expresión emocional que es muy sano que salga en ese momento porque ella la había guardado, la había reprimido, ella estaba con gritos, con dolores guardados, por decirlo de alguna manera. Entonces, en primer momento es muy O sea, pero importante. tú como psicodramatista me imagino que tienes que crear todo el ambiente para que ella pueda sentirse la libertad de liberar esas emociones sin que alguien venga a tocar la puerta, a decir qué está pasando allá, sin que alguien que está allí, o sea, es todo un entorno, un ecosistema que se debe crear para que se sienta la libertad de poder desarrollar eso, ¿no? Para poder liberarse. El espacio es fundamental, ¿cierto? Eso, digamos que si no hay un espacio en el que esté el grupo tranquilo, sin distracciones y sin interrupciones, no se puede desarrollar. Digamos que no se podría, porque sería grave. Imagínate uno en una escena de estas y que abran la puerta, que lleguen a preguntar cosas, a sacar mesas, a hacer cosas, no se podría, ¿cierto? No se podría, se rompe todo el entorno terapéutico. Y además pasa algo muy bello en el psicodrama, es que el psicodrama se hace por lo general en círculo, y a ese espacio del centro, que es donde se hace el psicodrama como tal, nosotros lo llamamos el campo de salud, pero también lo llamamos un espacio de semitrance. Y es que es muy interesante porque uno todo el tiempo está consciente que el que está parado al frente es Edwin, el compañero aquí de terapia, no sé qué,
pero cuando le dicen es tu hermano, es tu papá, hermano, uno los ve, uno lo huele, uno los siente, por eso se llama semitrance, todo el tiempo eres consciente, pero los ves. Es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo muy bello. El psicodrama, como es una expresión artística ligada a lo terapéutico, a mí me parece que los mejores retratistas del alma humana son los artistas. El inconsciente, por ejemplo, es supremamente artístico. Por eso al inconsciente se ingresa de muchísima manera, o sea, de una forma más fácil y mejor de manera artística. Por ejemplo, vos escuchas una canción y una canción te sube, te baja, una película te sube o te baja, una obra de arte vos la puedes ver y te puede conmover, puedes sacar un montón de cosas de ti. O sea, el arte es como una forma, como por llamarlo de alguna manera, como de fácil ingreso al contenido del inconsciente. O sea, pero por ejemplo, me imagino que una entrevista previa, obviamente, con el consultante y tú le preguntas, hay canciones, hay películas, o sea, tal vez poner una canción en ese momento de la terapia puede ayudar a que la persona se conecte con más facilidad o es otra la dinámica. Sí, no, lo hacemos por otra dinámica, sino que a lo que me refiero es que como el psicodrama es una expresión artística, así como es la música o como la pintura, o sea, el teatro, eso hace que haya como una conexión directa con todos estos temas inconscientes y que se puedan desarrollar de una manera muy linda dentro del escenario. Como yo te decía, yo debo confesarte que yo soy súper escéptico en un montón de cosas, ¿cierto? No solamente pues como con estos temas dramáticos ni nada. Yo cuando conocí la técnica me pareció muy bella, pero yo decía, el terapeuta cómo va a hacer para que yo crea que el que está parado al frente es mi papá, Ujú. ¿cierto? Yo sé que tengo que resolver cosas con él, pero ¿cómo va a ser para que yo me la crea, ¿cierto? Porque, pero mi hermano, es una cosa impresionante, ya digamos, lo que mueve el tema terapéutico y lo otro es que dentro del psicodrama es muy bello porque es todo absolutamente interpretativo, digamos que es un escenario muy proyectivo porque se leen los movimientos, las posiciones del cuerpo, las miradas, si se mira a alguien o si no se mira, ¿cierto? Supongamos que ponemos en un escenario a una persona, ¿cierto? Y decimos, bueno, vamos a trabajar algún tema que lo que tú dices es muy bello porque todas estas escenas no es que salgan de la nada, no, las personas tienen consultas individuales previas y después se llevan a grupos, ¿cierto? Digamos que las escenas se van construyendo porque como lo hablábamos con esta chica, a veces no tenemos la posibilidad de hacer la despedida y me devuelvo pues a ese caso, ella sacó todas las emociones, le gritó, Sí, lloró, sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo termina esa historia? Porque nos dejas a todos ahí como con el continuará. ¿qué pasa? Que muchas veces la culpa y este tipo de emocionalidades no te permiten ver y no te permiten analizar, ¿cierto? Y ella nunca había tenido una conversación, por ejemplo, con su padre después de esa situación. Y la conversación con el padre donde le tiene que dar a nivel interno, pero ella no se había dado esa posibilidad, ¿cierto? En su corazón, en su alma. Entonces lo que hicimos fue facilitarla afuera para que ella después la pueda integrar. Entonces al principio lo que empezó a decirle es todo lo que ella creía que le tenía que decir, no te quería matar, perdóname, esa pelea era, lo podíamos resolver de otra manera, no sé qué, no sé. Entonces ella sacó todo eso que tenía, que ella se lo tenía que decir porque era la culpa que ella, pues imagínate esas preguntas se las hacía ella misma todos los días. Ya, pero En el entonces, por momento, ejemplo, uno diría, claro, en el caso de ella, espectacular, ¿no? Que le sirvió precisamente para poder aclarar ese tema pendiente que tenía con su papá, pero entonces me imagino que no está indicado para todo el mundo el psicodrama. ¿Para quién se aplica? ¿Para quién no se aplica? ¿En qué casos tú dices, mira, te invito a que hagamos esta terapia, este psicodrama, en este caso no es necesario, podemos resolverlo de esta manera? ¿Para quién estaría indicado el psicodrama como tal? mira, el psicodrama yo creo que no tiene restricción para nadie. Yo creo que cualquier persona puede hacer psicodrama, no solamente se pueden dramatizar escenas extremadamente dolorosas o traumáticas, muchas veces se prepara, inclusive dentro del mismo drama, para tomar decisiones, para temas, por ejemplo, hemos trabajado terapias, por ejemplo, gente que quiere ingresar, por ejemplo, a hacer temas de paternidad, de maternidad desde el deseo, empiezan a trabajarlos en escenas, empiezan a proyectarse. Digamos que sirve, el psicodrama es una posibilidad de llevar a escena algo que tengas adentro.
de pronto cosas que no entiendas o de pronto situaciones que hayas integrado como en dolor o que hayan sido complicadas en otros momentos de la vida. Inclusive, sabes que hay algo muy bello, el psicodrama no necesariamente se tiene que hacer para uno. Por ejemplo, yo tengo hoy es un gran amigo, fue un consultante, él es árabe, se llama Uri, y él llegó a consulta una vez a hacer drama para intentar entender unas lógicas de la familia porque a su hija se le despertó un cáncer en el útero. Entonces él iba y hacía terapia por la hija, por decírtelo de alguna Mm. manera, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es que, bueno, al menos de este enfoque del psicodrama, es una mirada también muy sistémica. Es decir, lo más bello es que vos empezás a trabajar tus cosas y tu sistema, o sea, tu madre, tu padre, hermanos, pareja, en fin, se empiezan a movilizar también, porque es algo que irradia como aquí a todo el sistema. Entonces, en este caso, después de que esta chica pudo soltar todas esas emociones, ya pudimos potenciar el diálogo con el padre. Entonces ya lo miró a la cara, que al principio no era capaz de mirarlo, pero llegó un momento en que lo pudo mirar y decirle, hey, no te quería matar. Y fue muy lindo porque él la miró y le dijo, fue un accidente, ¿cierto? Tú no me mataste. Y la discusión era de los dos, no era solo tuya. ¿Cierto? No, Fuimos los claro. dos los que estábamos en esta discusión. No, pero me Entonces, imagino los que estaban participando de eso también, o sea, porque por más que respetes el espacio del otro y no intervengas, eso no te hace inmune a lo que está sucediendo. O sea, me imagino que total. habrá pasado que ya en un psicodrama están resolviendo un tema, pero los demás siendo tocados hasta se pueden ayudar observando eso, me imagino, ¿no? No, total. El tema es que el grupo por eso se tiene que preparar mucho, porque en una escena de psicodrama nadie puede intervenir salvo el director del barco Ujú. en ese sentido. Sí. Entonces, a veces lo que hacemos todos esos escenarios es que se trabaja muchísimo el grupo porque en esos momentos tan neurálgicos no pueden haber intervenciones, porque eso es algo muy íntimo de su persona, de la persona con su escena. Con lo que está trabajando y abordando en ese momento. Claro, como te decía, no intervengo, pero no me hace inmune a ser impactado por lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Yo les voy a contar un chismecito de una experiencia muy bella que tuve yo inclusive allá mismo en Quito. A mí me invitaron a la casa de la familia, también estas madres allá en sur, esa es en la parte sur de Quito. Ujú. Hicimos un taller de psicodrama toda una semana con formación psicodramática para todas las personas de la comunidad. Para las personas que no lo conozcan, la Casa de la Familia es una comunidad religiosa que hay en la parte sur de Quito que trabaja con psicología, que da un aporte comunitario supremamente bello, pues como a la comunidad. Ellos me invitaron para hacer toda una formación de una semana en temas de psicodrama y psicogenealogía. Entonces, toda la semana ellas armaron todo un grupo como de 25 religiosas y empezamos a darle durísimo. Una no pudo ir y supongamos que el taller empezó el lunes y como al martes me llegó un correíto de esta hermana diciéndome que no había podido, pues que estaba muy triste porque no había podido ir al curso con nosotros, que el tema es que ella estaba atravesando una fase muy compleja de cáncer y que tanto la quimio como sobre todo la radio la mantenía muy aporreada, muy golpeada y que no había podido ir pues como esos días al taller, pero que el jueves que ella creía que podía estar mucho mejor porque no tenía terapias el miércoles y no sé qué, entonces que si podía ir el jueves. Yo le dije, sí, por supuesto, le contesté el correo, entonces ella llegó. Cuando ella llegó, las demás hermanas pues, le dijeron que hiciera terapia, porque ella llegó justo al día que íbamos a empezar a hacer ya psicodrama como tal, porque los otros 3 días estuvimos preparando el grupo y enseñándoles un poco todo el tema del psicodrama y eso, y ya el jueves íbamos a hacer psicodrama todo el día. Entonces ella llegó de una con la idea de que yo quiero hacer psicodrama, no sé qué, entonces yo le dije, bueno, quiero que veas una escena que hagamos, una terapia que hagamos, y ya después me decís, si te Ya. animás, ok, trabajamos el tema tuyo. Hicimos un primer encuentro, cuando lo terminamos yo le dije, bueno, vos que ya no, me da miedo, como cuando lo vio por primera escena. No, claro, Le ya digo, la vi y ya sí, vamos más despacio. dijo, no, me da miedo, y yo, bueno, listo, no te preocupes, digamos que acordate que uno no se puede forzar, ahí sí
como decía un amigo mío, lo único forzado o apretado bueno en la vida es un abrazo, de resto todo lo demás estorba, ¿cierto? Entonces, como a los 10 minuticos, llegó y se me acercó y me dijo, no, sabes que sí, sí me la va a animar, porque es que si no después, ¿cuándo? Sí, yo quiero aprovechar que estás acá, que están todas las hermanas que me conocen, entonces yo quiero hacer esto. Hermano, listo. Entonces empezamos a preparar, yo hablé un rato con ella, preparamos el escenario, todo el grupo, estaban los coterapeutas, todo. Como yo sabía que íbamos a enfrentar algo muy fuerte, yo le dije, ¿quién te da fuerza a ti? Me dice, mi mamá y Dios. Entonces sacamos un representante de la mamá y cogimos una Biblia que era como el simbólico de Dios, ¿cierto? Cuando ella estaba así, yo le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, fuerte, yo listo. Entonces pusimos un personaje al frente. Cuando ella lo miró, yo le dije, él es tu cáncer. Cuando yo le dije eso, esta mujer empezó, como te digo, en un montón de reacciones, le costaba mirarlo, o sea, ella se hacía así como con el cuello, era así, como te digo, era muy difícil para ella. Eh, mm, Al principio es muy importante que las personas saquen toda esa emocionalidad, todo eso que uno va guardando y guardando de las cosas dolorosas que le llegan. Entonces ella sacó todo eso, sacó todo eso. Después hay que inclusive potenciar que saquen todas esas emociones, porque es que eso adentro, Edwin, enferma al que sea, una rabia adentro, una tristeza, un dolor, todo eso hay que convertirlo en canciones, en baile, en danzas, en arte, en lo que sea, porque lo que hablamos, eso Es que al final lo que las palabras no dicen, el cuerpo lo expresa. y total, termina uno enfermándose, adquiriendo conductas súper complejas. Entonces esta mujer, hermano, cogió la Biblia, con toda su fuerza la tiró al piso y le gritó con todas sus fuerzas, te entregué mi vida y me pagas así. Entonces, claro, todas las hermanas, hermano, vos no te alcanzás a imaginar, Horrorizadas. todos, todos estábamos asustados, yo también, sino que como yo era el terapeuta y yo no podía En demostrarme. control. Pero es súper sano que ella sacara eso porque cualquier ser humano, por más religiosa, por más lo que sea, es normal que tengas esas emociones, ¿cierto? Pero entonces apenas ella pudo sacar todo eso y pudo soltar todas esas emociones, ya pudo empezar a mirar al cáncer. Entonces fue muy bonito porque yo te estoy hablando que todo ese desarrollo de las emociones fue por ahí una hora, hora y media en que ella estaba en el piso mirándolo, insultando, diciendo groserías, pues que acá no podemos hablar. Todas esas monjitas, vos no te alcanzas a imaginar, abrían los ojos, eran asustadas, pero le hicieron, la trabajaron re bien porque le hicieron todo el aguante en la terapia. Entonces fue muy lindo porque ya al final ella pudo mirar al cáncer y no solo mirarlo, pudo tener una conversación con él. Al final llegó y lo pudo mirar y le dijo, listo, vamos a estar toda la vida juntos, entonces tratémonos bien. Yo prometo no volverte a tratar tan mal, no volverte a tirar tan feo, pero vos tampoco me trates tan mal porque yo quiero hacer muchas cosas y no sé qué. Y sabes qué, Edwin, mira, te voy a decir una cosa, no es magia, no es macumba, es la relación que uno tiene con una parte de uno mismo, es su cáncer. Mira, esta mujer me dijo que después de eso le empezaron a pegar mejor las terapias, los medicamentos. Obviamente se reconcilió con Dios porque ella, como cualquier ser humano, tenía derecho a tener su molestia y su rabia, así me hago entender. Y hoy, ¿sabes qué me dice? ¿Sabes qué hace hoy? Acompaña, es que no se me olvida cómo es el Sí. oncológico, ella acompaña los procesos de Solca. enfermedades terminales. Solca. Ella, entonces ella me dice que inclusive con el tiempo logró ver el cáncer que vivió como un regalo que le dio Dios para poder tener la sensibilidad de acompañar a las personas en esos procesos. Ella me dice, a mí ya cuando alguien tiene una enfermedad terminal, a mí ya no me da miedo, yo ya sé por dónde meterme, yo ya sé cómo trabajar con ellos. No, Sí me hago literalmente le cambió la vida, entonces. no, pues imagínate, es una cosa maravillosa. Es que, y mira lo que yo te digo, no es magia, no es macumba, es una parte de uno mismo, es una enfermedad que ella la veía como un monstruo gigantesco grande que llegaba a diario a derrumbarla, lo pudo ver como un par con el que podía hablar. Pero aquí hay dos elementos, por ejemplo, que sí me llaman mucho la atención. Primero, es, claro, cuando tú dices que arroja la Biblia y todo esto, pues muchos lo pueden ver como que horrendo sacrilegio, pero yo creo que efectivamente Dios no se opone para que, pues, quieres desahogarte, desahógate. Al final del día, pues esa figura paterna también está con toda la disponibilidad de escuchar tu dolor, tu ira, etcétera. Pero también recuerdo que alguien me dijo en una ocasión que ante la enfermedad que esta persona tenía, me decía, mira, a la final
si no me la puedo quitar, me toca es negociar con ella, abrazarle, caminemos juntos porque, o sea, o lo arrastro o caminamos, o sea, no tenía otra opción. Sí, mira, hay algo en el proceso del duelo que casi nunca nos lo enseñan, que es la expresión de la rabia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay situaciones de duelo, como por ejemplo a una enfermedad, que es lo que pasa en este momento, como que hay emociones que no nos permiten expresar. Te voy a poner el mismo ejemplo, pero ya no de una persona religiosa, sino de una madre que llegó por un tema de duelo al consultorio mío por la muerte de su esposo. Cuando hicimos, ella siempre en terapia era, él es un ángel, él nos ayudó, él siempre lo más lindo, tan, 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 tan. Cuando hicimos el psicodrama y se lo paramos al frente, ella empezó a insultarlo y empezó a gritarle y a decirle, me dejaste sola con los niños y me dejaste sola y tengo mucha rabia con vos, ¿cierto? Y él se había muerto, o sea, eso no es culpa de nadie, ¿cierto? Pero ella tiene todo el derecho a sentir rabia. Una mujer, ¿cómo no va a sentir rabia si la dejan sola? O te la pongo, tú puedes ser religiosa, puedes ser el que sea, tienes todo el derecho a sentir rabia si te da una enfermedad compleja, si te llega una situación difícil de la vida, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que darle también el derecho a las personas, independientemente de su profesión o de lo que hagan, de ser humanos. Entonces, en este momento era súper sano que ella sacara esa rabia porque tenía todo el derecho a tener la rabia porque ella sentía que ella le había entregado toda su vida a la parte religiosa y ella, la lectura que tenía en ese momento es que la estaban castigando. Cierto, Ujú. ella necesitaba comprender un montón de cosas, ella necesitaba elaborar otro tipo de cosas y en ese momento es normal que aparezcan emociones, como lo hablamos, como la rabia, y ella en ese momento se la creía que era Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces Ujú. ella lo sacó y es súper sano que eso salga. Vos no te alcanzas a imaginar cuántas personas en familia, religiosos, de todos los credos, de pronto en algún momento con alguna emoción así, antes al contrario, no la guardamos porque pensamos que expresarla es mala, ¿cierto? Te lo llevo al mismo terreno que hablamos ahorita, el tema de los duelos, como que creemos que porque el abuelo murió, entonces no puedo pensar nada malo de él o no puedo resolver otras emociones, sino que lo que hacemos es taparlas e intentarlas esconder hasta de nosotros mismos cuando lo más sano es sacarlas para elaborarlas, ¿sí me hago entender? Porque en el momento en Ujú. que esta mujer pudo sacar esa rabia y pudo gritar todo lo que sentía, ya después la pudo pensar diferente, oxigenarse y ya después, Claro, es que de obviamente, alguna manera se puede interpretar como que desleal con la figura del abuelo, insultarlo de esta manera, ¿no? Que desleal con los míos, tratarlos así cuando están muertos y no se pueden defender, pero es importante entender el concepto, ¿no? Que no se trata precisamente de un acto de deslealtad, sino también de poner en orden, de desahogar esas emociones y posterior a ellas, emociones reprimidas y ya, una vez desahogado, puedo ver las cosas diferentes. Hasta antes no. exactamente, sí, tal cual, no es un tema como de deslealtad, sino que es un tema humano. Es decir, con las pérdidas o con las cosas duras o situaciones duras de la vida, a los seres humanos se nos despiertan emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que por el contexto que estemos viviendo, por la familia, por lo que sea que estamos viviendo, a veces no podemos desarrollar esas emociones, Claro, sobre ¿cierto? todo creo que hemos crecido en ambientes donde no se nos permite enojarnos. Hemos crecido a veces en Exacto. ambientes familiares donde si uno de pequeño se enojaba y lo que sea, enseguida le caía la justicia a uno y no nos permitían de alguna manera vivir esas emociones, expresar nuestra ira o tal vez nosotros repetimos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? De te quiero ver siempre tranquilo, feliz, sonriente y el enojo y la desesperación son emociones que al final no les permitimos a ellos expresarlas, claro, en un contexto adecuado, en un modo correcto, pero al final expresarlas. Total, es que inclusive, Edwin, lo que vos decís, muchos de esos desórdenes o esas agresiones tan patológicas de la vida adulta son por no expresar adecuadamente, porque es que una molestia te enseña a poner límites, te enseña a construir criterio, te enseña a pulir el carácter, pero si no se maneja bien, lo que vos decís, eso se desborda y se puede desbordar a planos físicos, agresiones de índoles muy, muy complejas. Digamos que las emociones mal tramitadas evolucionan. Una tristeza mal manejada se puede convertir en una depresión. Una depresión mal manejada se puede convertir en una melancolía y salir de una melancolía es durísimo, se puede salir, pero es durísimo,
¿cierto? Lo mismo que hablamos, una rabia en su momento es sana, porque a las personas hay cosas que no nos gustan y que es sano que las demás cosas sepan. O sea, es decir, es súper sano que el niño sepa que la mamá está molesta porque él le fue mal en el colegio. Ujú. Esa molestia es sana en la estructura familiar, por decirlo de alguna manera, porque enseña caminos de la moral, de la conducta, de cómo se pueden mover las personas, sí me hago entender, pero lo que tú dices, tenemos a veces la expresión de la molestia como si fuese algo tremendamente malo, pero en algunos momentos hay que aprenderlo a sacar. Digamos que el psicodrama como herramienta nos facilita poner estas cosas que han sido difíciles en la familia. Por ejemplo, hay personas que le dicen a uno, yo siempre he sido muy irascible. Entonces lo más lindo es que podemos trabajar con la teoría de los binomios. Es una teoría bellísima que parte de lo matemático. Un binomio, para todas las personas que nos escuchan, son dos partes de una misma cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que uno por dentro tiene el masculino y el femenino, el agradable y el desagradable, el bonito y el feo. Uno hay días que uno se siente un príncipe y hay otros días que uno se siente un sapo mendigando un beso, Ujú. ¿cierto? Pero eso nos pasa a todos. Entonces, lo que nos permite el psicodrama es poner cada una de esas facetas a interactuar. No solamente son personajes externos, sino también mis personajes internos. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner en escenario al Felipe agresivo y al Felipe pacífico para ponerlos a negociar y hablar entre ellos, que eso es algo maravilloso, porque entonces yo puedo coger al Felipe agresivo y decirle, mi hermano, yo he estado toda la vida con vos, pero quiero aprender un poco también del pacífico, siento que es una faceta mía que no he desarrollado y uno puede empezar a tener diálogo y contacto con esas partes de uno que de Sí, pronto no le hemos eso me dado. parece espectacular porque al final, claro, yo lo estaba viendo como conflictos que tienes que resolver con otras personas, pero no poner facetas mías frente a mí para poder discutir con ellas. Inclusive dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que tú dices que es saludable que el niño se dé cuenta del enojo de la madre porque no le fue bien en el colegio. ¿Y por qué me parece interesante? Porque también he visto que hoy por hoy se vive mucho en un contexto donde hay mucho miedo al trauma. ¿En qué sentido? De que, o sea, no lo regaño porque ese trauma, no, o todo es felicidad, todo es palmaditas, todo es vamos, tú puedes, échale ganas. Obviamente es una generación, nosotros somos hijos de otra época, o sea, donde era casi todo lo contrario, ¿no? Donde juepucha, o sea, hay que le vaya mal, uno ya venía con todas las sentencias. Y no digo que una sea mejor que la otra, pero sí creo que esto me llamó la atención. O sea, está bien que se enoje, o sea, y está bien que se dé cuenta que sus acciones traen consecuencias no solo para sí, sino en un entorno familiar y que tu comportamiento genera un dolor y una molestia en el otro y que el otro tiene el derecho de expresártelo. Obviamente creo que hay límites dentro de eso, pero sobre todo para la gente que ahora tiene miedo de traumar al niño, de no mostrarse enojo, de no llamarle la atención, porque también al final podemos perjudicar por ese lado, ¿no? No, pero por supuesto, es que digamos que lo que hablamos es que hay situaciones de situaciones, ¿cierto? Hay cosas que se dan es con los límites y no tiene que ser un tema agresivo, ni mucho menos, pero lo que hablábamos es supremamente sano que uno integre que si no asisto al colegio en mi casa les molesta, que si no cumplo con mis labores en el trabajo les va a molestar. Digamos que esas instancias uno las lleva a la vida, ¿cierto? Entonces, obviamente ahorita hay un cambio que inclusive molestábamos con los amigos que en la época nuestra pues las mamás eran muy severas, no sé qué, y ahorita una mamá le pega a un niño y el niño la demanda. Y entonces yo les decía molestando en la casa, yo donde yo hubiera sabido eso, mi mamá tendría por ahí 3 cadenas perpetuas por todas esas pelas que me dio. Ajá. Pero no, mentiras, digamos que sí, las generaciones van cambiando y también es para entender a muchos de los padres de hoy. Hay muchas cosas muy, muy lindas y muy interesantes que se han ido transformando. Obviamente antes había también un tema de agresión y de machismo y de Severidad. letra con sangre y cosas que afortunadamente han ido transitando y han ido cambiando. Pero tampoco irnos al otro extremo, porque cuando no se pone el límite, se crea un tirano, ¿cierto? La tiranía se da cuando se le da y se le da y se le da. Es decir, cuando la otra persona no aprende sino a estirar la mano para recibir, entonces no es que vamos entonces a regañar a los pelados todo el día, no, 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 pero tampoco que nos dé la culpa cuando en algún momento pues queramos como poner el límite desde ahí. O sea, te da que llama la atención por algo.
Que llama la atención no necesariamente lo que decías, no significa necesariamente un golpe o una reacción sobredimensionada, pero sí dar a entender que hay cosas que no están bien. Y total. Y lo mismo con los duelos, ¿cierto? Que nos dé rabia en un primer momento, que el perrito no esté, que el trabajo no esté, que la pareja no esté, que el ser querido no esté, por la razón que sea, es lo más normal y yo creo que todos lo debemos de sentir en algún momento, ¿cierto? Uno como no le da rabia a una persona que uno quería y que no esté, no sé qué, pero a veces como la persona no está, nos enseñan a idealizar a la persona que no está, entonces cuando nos llegan estas emociones nos da una culpa. Pues yo cómo voy a sentir rabia con mi papá que ya murió, con mi abuela, con mi tío. Entonces eso hace que sea más difícil la elaboración del duelo y que eso nos haga transitar un camino muchísimo más difícil. Porque el psicodrama, digamos, en escena como tal, te permite develar muchas cosas de la dinámica familiar que en otros contextos no es que sea difícil, pero es más lento. Digamos que yo siento que el psicodrama es como la psicoterapia clínica, pero como que la acelera un montón. Te voy a decir esto con mucho temor a equivocarme, que pronto me miren feo, pero a veces hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, una escena de psicodrama son, ponerle 5 o 6 de psicoterapia. Vos en el tema de psicoterapia individual, vos puedes llegar a muchos objetivos, pero pueden ser lentos. Mientras que el psicodrama te pone al frente o sea, te saca la escena, eso sin anestesia. O sea, si a tu papá lo desaparecieron, o si a un tío lo mataron, o si pasó algo, te para al frente al tío, te para al frente al papá, o sea, como que lo más importante es que es como sin anestesia, entonces nos obliga a abordar el asunto y también avanzarlo, porque digamos que nos da unos niveles de comprensión muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, ahorita que hablamos de los temas de las cadenas, es que yo no quiero a mi papá porque es que mi papá me abandonó, no sé qué, no sé cuántas, y yo llevo 20 años sin hablarle, no sé qué, porque es que él nunca me ha hablado. Cuando nos ponemos a hacer el árbol familiar y nos damos cuenta que al papá también lo abandonaron Claro. desde niño y que al abuelo también, y les paramos los tres al frente en una escena y ves al padre solo, y ves al abuelo solo, y ves al bisabuelo ahí solo, ya no los ves con tanta agresividad como los veías antes, porque te das cuenta que ellos están viviendo lo mismo que vos, que están también repitiendo una cadena. Entonces es muy lindo, porque inclusive en contextos de guerra, vos te das cuenta, por ejemplo, que estás yendo a la guerra por un dolor de la mamá, no por un tema tuyo. ¿Sí me hago entender? O que estás vengando o intentando compensar una situación del territorio o cosas así. Entonces es muy lindo porque esta terapia te devela muchas de estas cosas, entonces las personas pueden tomar otro tipo de decisiones o llegar a otro tipo de conclusiones. Eso Y desde la experiencia, por ejemplo, ¿qué complejo puede ser, por ejemplo, hacer un tema de un psicodrama con un desmovilizado, con un guerrillero que se ha desmovilizado? Como se dice vulgarmente, están los que son víctimas de todo este tema, pero los que están del otro lado, que ellos también tienen sus razones. sí, Entonces, y claro, entender las razones del otro siempre es complejo cuando uno es una víctima. sí, total. El tema es que para el derecho hay una víctima y un victimario. En la psicología no. La psicología todos de alguna manera somos víctimas, por decirlo de alguna manera, desde la postura que lo mires. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno desde su perspectiva tiene muchas cosas por trabajar y por abordar desde su tema de desarrollo del ser. Con excombatientes hemos trabajado, inclusive con ellos son los que más hemos trabajado. Entonces con ellos, por ejemplo, se hacen temas de duelos, también han perdido muchas personas en contexto de guerra. Se hace mucho tema de duelos a proyectos de vida. Hay un montón de gente que tenía un proyecto de vida y le tocó renunciar a él para ingresar a estos contextos de guerra y todas esas situaciones. Y también hacemos mucho psicodrama proyectando el futuro, construyendo, sanando, soltando, enterrando culpas, temores, para poder construir, digamos, la paz desde otros escenarios. Y el tiempo de preparación para una sesión de psicodrama, ¿qué tiempo se Es- demora prepararlo? eso es relativo a lo que se vaya a escenificar. Ujú. Cierto, hay cosas que son supremamente tranquilas, que son, digamos, más fáciles. Es como en la psicoterapia, ¿cierto? Uno hay dudas y cosas acerca de uno mismo o de los procesos que uno viene viviendo que en realidad son más tranquilas,
pero hay otras cosas trascendentales, no sé, como el tema de la muerte de mi padre, o sea, o cosas así que necesitan muchísimo más texto, otros procesos de elaboración, ¿cierto? Que eso es como todo, eso es como la medicina. Si tú vas a que te, no sé, te hagan un masajito, bueno, te puede jalar media hora, pero si necesitas que te hagan una cirugía de corazón abierto, se puede, Ujú. no sé, 16 horas, una cosa así. Entonces es como lo mismo, dependiendo de lo que se esté trabajando y de las escenas, es más o menos tanto la preparación previa como la duración en las escenas, porque digamos que es muy difícil medir los tiempos en psicodrama. Uno sabe cuándo empiezan las sesiones, pero nunca cuándo terminan, porque solamente termina cuando se pueda dar un cierre, porque es muy delicado, pues como nos metemos a tocar todos esos temas. Entonces O sea, pero se imagínate, tiene que dar el cierre en la sesión. Tú puedes decir, mira, paremos de aquí y lo volvemos a repetir en otra vez, o aquí entramos y salimos cerrando esto. tiene que darse el cierre porque si no quedan, si las cosas quedan abiertas es muy complicado. Imagínate con la monjita, por ejemplo, cuando trabajamos este tema del cáncer, le ponemos el cáncer al frente y si ella no logra como cerrarlo, aprenderlo a ver de otra manera o meditarlo diferente, la manda uno peor para la casa. Imagínate como si hubiera ido. Ella ¿Cómo, llegó. cómo hace el terapeuta cuando se da cuenta de que el consultante ya acepta el psicodrama, pero no le está poniendo todo el esfuerzo, le está ganando la vergüenza o te das cuenta de que no está sacando absolutamente todo? ¿Cómo es el proceso allí? Hay muchos elementos que uno utiliza como terapeuta para llegar a esos escenarios. Por ejemplo, tuve una mujer una vez que se encerró en una pregunta. Ella estaba elaborando la muerte de su hijo pequeño, de 5 añitos. Entonces ella era, porque a mi hijo, porque a mi hijo, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Y ella era encerrada en esas dos preguntas y no salía de ahí, no se movía de ahí. Entonces, en una escena de psicodrama, lo que hicimos fue construir una figura como el destino, y el destino se le paró al frente y le dijo, yo soy el destino, yo doy y yo quito, y soy igual con todo el mundo. Y ella le decía, ¿porque a mí? Y él le respondía lo mismo, yo soy el destino, yo doy, yo quito, y soy igual con todo el mundo. ¿Y porque a mi hijo? Yo soy el destino. Y ella lo logró ver, porque es que mira, Edwin, nadie, absolutamente nadie puede responderle esa pregunta a esa señora. Entonces lo más lindo es que en el psicodrama uno lo que hace es crear también espacios psíquicos que las personas no tenían. Entonces con ella lo que hicimos fue, vas a crear en tu mente, en tu corazón, una cajita en la que vamos a guardar las preguntas sin respuesta. Y entonces hicimos la escena y ella fue con 2 cojincitos y las guardó ahí. ¿Sí me hago entender? Y ella me ha dicho que sí después de vez en cuando por ahí se le aparecen las preguntas, pero que ya no le da tantas vueltas como antes, que ella ya se dio cuenta que eso no tenía respuesta, que eso no le iba a sumar y que además lo que ella quería hacer era aprenderlo a trabajar muy, muy diferente. Mira, con ella trabajamos algo muy bello y es que hicimos un imaginario mental o psicológico de que hacerte de cuenta que el corazón está lleno de cajitas o de casitas, ¿cierto? Que es la forma en que ella estaba resolviendo su duelo. Lo hacemos muy desde lo simbólico. Entonces, adentro, como el corazón está lleno de casitas, pues tenés la casita del amor, la de los amigos, la de la familia, pero también tenés una casita que es la casita del dolor y tenés otra casita que es la casita de la tristeza. Cuando una persona no ha resuelto un duelo, no es que se haya olvidado a la persona, ni mucho menos, no. Cuando una persona no ha resuelto un duelo, es como si cogiera a esa persona y la guardara en la cajita, en la casita de la tristeza. Y cuando uno resuelve el duelo, no es que se olvida a la persona, no. Uno lo resuelve es cuando uno le aprende a dar un lugar más lindo en el corazón. No guardar a la persona en la casita del dolor o en la casita de la tristeza, sino llevársela para la casita del aprendizaje, del amor, del respeto, de la alegría. Cuando uno le aprende a dar un lugar diferente en el corazón, esas cosas se resuelven. Pero las personas se niegan a resolverlo porque nos creemos que resolver un duelo es olvidarnos de las personas, eso es imposible, Claro, ¿cierto? es un concepto que se puede tener de modo equivocado y por eso tal vez alguien no quiere resolver eso porque significaría olvidarse del ser amado, ¿no? Claro, Exacto. entendiéndolo mal, obviamente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo que se logra hacer en este drama es la construcción de estos escenarios en la que ella puede, como proyección de su corazón, por decirlo de alguna manera, aprenderle a dar un lugar lindo a su hijo, no dedicarle tristeza y dedicarle años y años de tristeza,
sino hacer cosas lindas. Inclusive ella siempre había querido hacer una carrera y dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter a hacer la carrera y voy a crecer muchísimo como persona en honor a mi hijo. O sea, ella haciendo cosas en crecimiento personal en honor a él, que es trabajar los duelos desde el honor, no desde el dolor. Nos han enseñado a dedicarles dolor y tristeza a nuestras pérdidas, pero podemos hacerla desde otros escenarios también, desde el honor, desde otras perspectivas que pueden sumar muchísimo, ¿cierto? Y nosotros en este caso lo hacemos por medio de una representación Dos consultas acá. Por ejemplo, hay un post-psicodrama, o sea, después de que se arma la sesión, después hay alguna otra sesión que se recomienda hacerla como para socializar, hablar un poco. O sea, ¿qué es lo que viene después de una dramatización? Sí, mira, el psicodrama tiene varios momentos, ¿cierto? El primer momento se llama el caldeamiento, es donde se rompe el hielo, se empieza a hablar un poco de los temas que vamos más o menos a trabajar, más o menos se vuelve y se retoma pues como las reglas del grupo, que nadie puede hablar, que se apaguen los celulares, los temas del baño, todos vamos al baño antes de empezar una escena para no estar interrumpiendo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y se desarrolla la escena. Cuando se termina la escena, ya se hace una devolución por parte del terapeuta inicialmente y después se les da voz a los representantes y después al grupo. Entonces es algo en realidad muy enriquecedor porque todo el mundo da la perspectiva no solamente desde lo que yo pienso, sino también desde lo que viví como personaje de lo que sea. Yo he sido en terapia, en psicodrama, yo he sido mamá, papá, abuela, hijo, hija, esposa, esposo, yo he sido de todo. Yo he tenido un montón de personajes, digamos, en este desarrollo terapéutico. Pero entonces lo lindo que es que todas las cosas que los seres humanos vivimos las guardamos en escenas, como si fuera una obrita de teatro que uno va metiendo en la mente, en el corazón, ¿cierto? Cuando vos te acordás del primer amor, de la primera novia, el primer novio, cuando yo digo eso, a todo el mundo se le dieron escenas a la mente, ¿cierto? De esos primeros encuentros, cuando uno dice la palabra familia, cosas así, a uno se le vienen escenas, pero no todas las escenas que uno guarda son lindas. Claro. Entonces, cuando esas escenas están con dolor, con culpa, con situaciones complicadas, las revivimos o las llevamos al terreno para integrarlas bien y poderlas resolver de otra manera. Pero también hacemos terapia con simbólicos, como yo te decía, ponemos al destino, podemos poner a Dios, si me hago entender, como fue este caso con las religiosas, podemos poner la enfermedad, el cáncer, ponemos el alcohol. Por ejemplo, tengo familias que han trabajado temas de alcoholismo y cosas así que han estado como presentes en todas las familias, en toda la familia, que el papá ha tomado, el abuelo. Entonces ponemos al alcohol como si fuera un personaje de la familia también a interactuar ahí a ver qué pasa, a ver Por cómo. ejemplo, esta dinámica del psicodrama frente a las personas o los adictos. ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajarlo? ¿Qué resultados ves tú allí? Porque, por ejemplo, ¿qué piensas tú de eso? Pero yo escuché algunas personas que decían, mira, hoy por hoy el centro de rehabilitación como tal no está dando los resultados que se espera. O sea, el aislar a la persona y por allá suceden muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas, pero no está dejando los resultados que se espera. Y se aplican otras dinámicas. ¿Tú desde tu experiencia has visto en la aplicación del psicodrama buenos resultados en el caso de la adicción al alcohol o a la droga o a la pornografía, algún tipo de adicción de estas? O sea, ¿qué resultados puede dejar esto? Sí, mira, con jóvenes del sistema de responsabilidad penal, con ellos hemos trabajado muchos temas de adicciones. Y como te digo, es una herramienta muy bella porque si bien contiene prácticamente los mismos elementos de la psicoterapia, porque en realidad son psicoterapéuticos como todos los objetivos que se plantean, te permite visualizar. A ver cómo te explico. Como alguna vez lo vimos en una investigación que estuvimos haciendo sobre psicoterapia clínica, una como de las ventajas que tienen los chamanes y sanadores populares por encima o una de las ventajas, sí, por encima de los terapeutas, es que ellos dan cosas, una velita, una pluma, Yeah. una cosa. Entonces la gente se va como con la sensación de que salió con algo. O sea, el signo, al fin, un signo. Eso sí, Yeah. exactamente. Entonces, mientras que como la psicoterapia es intangible,
Sí me hago entender, muchas Sí, veces sí. las personas no saben bien si están trabajando o no. En cambio, el psicodrama sí te permite visualizar, sí te permite ver. Entonces es un poco que tiene ese plus que también tiene el chamán, que es que te permite irte con algo Ujú. visual. Entonces, para esos temas de adicciones, compulsiones o lo que sea, vos poderte ver en esos escenarios y no solamente verte a vos, sino ver que tu mamá también está cargando y arrastrando el mismo bulto, tu hermano, tu abuelo, no sé, vos ver a tu familia con ese peso, porque supongamos que comemos un cojincito y le decimos, esta es la droga y se la entregamos a tu mamá, pero él la ve a la Ujú. mamá cargando eso y después ve al papá cargando eso y después ve que viene una hermanita chiquita y entonces le digo, ¿y qué vas a hacer con eso? Se lo vas a entregar a tu hermanita. ¿Sí me Ujú. hago entender? Entonces, yo siento que muchas veces el poderse ver en escena te da otra mirada, te da otra conexión muchas veces con las situaciones. También quiero decirte, Edwin, que tampoco quiero que la gente vaya a pensar que es que esta es la panacea, que encontramos El la Santo receta Grial. de la verdad, que esto es, no, es una herramienta de muchas que hay muy hermosas que hemos conocido y vos aquí has postulado varias en los programas, pero es una herramienta, no es ni la clave de la verdad, pero sí es una herramienta muy bella que suma mucho. Lo que hacemos nosotros es que lo mezclamos es como el diván, lo mezclamos lo grupal y lo individual. Entonces vos empezás tu proceso individual, hay una o dos cositas que se pueden llevar a escena, pero después continúas con tus terapias individuales y cuando haya algún tema que por ahí uno le cueste entender o que necesite ver, se lleva otra vez a lo grupal, ¿cierto? Entonces el objetivo es que se hagan con grupos, el grupo, como te digo, se prepara muchísimo porque es muy respetuoso, como vos mismo lo hablaste ahorita, a mí me ha pasado en algún momento que yo estoy en una escena y volteo y todo el grupo llorando, pues porque Claro. son terapias muy fuertes, hay gente que está trabajando con sus duelos, con sus hijos, pues con lo que más le podría doler, entonces en ese sentido tiene que ser muy respetuoso, muy bien trabajado, pero es muy bello, es No, claro, supremamente. bueno, personalmente como conferencista sí he sido pues testigo y muy consciente del poder que tienen las emociones y no solamente, o sea, las propias, sino las que uno puede generar a medida que uno se va desempeñando. O sea, como conferencista hay momentos en que pues uno mira pues, la gente está llorando y la gente en ese momento, hay gente que tiene enojo contra uno por estarle diciendo y ponerle un espejo enfrente de muchas cosas que tal vez no quisiera. Ahora, como para ir concluyendo, también quisiera preguntarte, ¿cómo fue la experiencia de Juan Felipe en su primer psicodrama? Porque yo no sé si la primera vez que participaste de una terapia lo hiciste como alguien que ayuda o tal vez siendo ya el destinatario de esta terapia. Eh, yo fui a estudiar este tema de psicodrama, pero cuando de alguna manera siento como que me entregué más como al tema, fue cuando lo hice de paciente. Ya. Fue cuando el terapeuta significó un tema mío o un drama mío, ¿cierto? Que era un tema con mi papá, ¿cierto? Yo necesitaba resolver varias cosas con mi papá y yo, como te he narrado, yo soy súper escéptico, yo ya había estado en un par de escenas anterior a que me hicieran la mía, pero no eran mías, sino que pues yo había visto cómo las hacían. Ah, que ella es tu mamá, que ella va a ser tu abuela, que él es tu hermano. Y yo, sí, 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 pues, pero yo cuando hicimos la escena mía, o sea, como te digo, es impresionante. Por eso nosotros a ese espacio lo llamamos un espacio de semitrance, porque vos estás consciente todo el tiempo, pero empezás a percibir cosas que es impresionante. Es lo que yo te digo que tiene que ver con este tema artístico. Y eso no es propio de la psicología, inclusive eso es de las comunidades indígenas. Ellos fueron los que se dieron cuenta inicialmente que una representación de alguien puede hacerte contenido psicológico. Y para eso te voy a contar un caso hermosísimo, que es como nace el psicodrama, que es el caso Bárbara. Ya. Eh, Cuéntame. hay un tipo que se llama Jacob Levi Moreno, él es el papá del psicodrama. Él, eh, un amante del teatro, tenía su pequeño teatrico en Francia y tenía una actriz principal que se llamaba Bárbara, que era la que hacía la actriz de todas sus obras. Había un tipo, hermano,
que iba a todas las obras, o sea, era casi que el mejor cliente del teatro, pero era porque él iba a ver a Bárbara, él se hacía de primero, era feliz viendo a Bárbara. Entonces un día habló con el dueño del teatro, que era este tipo de Levi Moreno, y le dijo, preséntame a la actriz. Y los presentó, empezaron a salir, les fue bien, se enamoraron y se casaron. El chico dejó de ir al teatro, Bárbara siguió normal, yendo a teatro, haciendo sus papeles, todo bien. Como al tiempo, ponerle a los 8 meses, se encuentra Jacob Levi Moreno con este chico y le dice, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con Bárbara? ¿Cómo va el matrimonio? ¿Cómo están en la casa? Y llega este pelado y le dice, no, estoy súper triste. ¿Por qué? Yo no sé, esta mujer es súper extraña. Todo lo que vos ves ahí en el teatro, que vos la ves, todos esos papeles que ella hace, que princesa, que serena, no sé qué, en la casa es lo contrario, en la casa es una bruja. Yo no Okay. sé. Y entonces, imagínate, entonces eso le quedó sonando muchísimo a Moreno. Entonces él lo que hizo fue que empezó a ponerle puros papeles a Bárbara, pero antagónicos. Entonces le ponía papeles de bruja, de mala, de prostituta, de no sé qué. Y después al tiempito se vuelve y se encuentra con el chico y le dice, hey, ¿qué hubo? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo siguió la cosa con Bárbara? Y el pelado le dice, hermano, yo no sé qué pasó, pero esta mujer tuvo un giro de 180 grados, parece un ángel, ya nada la molesta, está tranquila en casa, vivimos bueno. Antes, hace 6 meses, por todos era molesta, peleaba, no sé qué. Entonces ahí fue cuando Jacob Levi Moreno se dio cuenta que la representación dramática o la obra teatral como tal te podía permitir resolver emociones que tú tenías a nivel interno. Inclusive Levi Moreno tiene una definición del psicodrama que a mí me parece hermosa, la más linda que he escuchado. Él dice que el psicodrama es un método de acción para develar el alma. Es decir, es un método para develar el alma a través de la acción, perdón. Entonces, Sí. imagínate, para llegar al alma a través de la acción o del movimiento. Entonces, ahí fue donde nació el psicodrama como tal, al menos esta línea de Moreno, que es la que nosotros pues seguimos, y fue por medio de eso, ¿cierto? Dándose cuenta de que si te dabas la posibilidad de representar y de representar cosas de una escena, el inconsciente la resolvía Bien. como si hubiera sido real. ¿Sí o sea, el inconsciente no, el inconsciente es artístico, el inconsciente no diferencia muchas veces si es real o si es una obra. Para el inconsciente es ese error y muchas cosas que cuando se trabajan en psicodrama es maravilloso porque el inconsciente las toma como ya vividas, resueltas, superadas, muy, muy lindo. Bueno, realmente, realmente impresionante. Imagino que habrá sucedido cosas como estas en la vida, no solamente de Bárbara, sino de muchos artistas, ¿no? Que entran en ese conflicto. Inclusive he escuchado, pues, de aquellos que en algún momento se absorben en un papel. No sé si también o sea, absorber ese papel y llevarlo a la vida real es tratar de resolver ciertos temas que quedaron inconclusos por allí, ¿no? No, total, y el poder tan grande que tiene, digamos, la mente, el ser humano, ¿cierto? Lo que tú crees, lo creas, y uno puede construir un montón de situaciones, tanto de luz o de sombra al interior de uno mismo, ¿cierto? Y No, hacer por impresionante. medio de personajes te permite develar a veces más fácil. Inclusive a veces hay cosas que de uno mismo no las puede ver. Y lo que vos decías, saca uno las facetas de uno mismo y se las pone al frente y no, claro, logra uno como ver y entender un poco más como esas miradas y las posturas, las decisiones que uno ha tomado. No, realmente, realmente sorprendente. Juan Felipe, agradecerte por este tiempo que nos has podido regalar de entre tus actividades y sobre todo porque se nos ha abierto la ventana a entender otra herramienta, como tú la llamas, que nos ayuda a avanzar en nuestro proceso personal. O sea, muchas gracias. Igual comprometiéndote para que en algún momento nos vuelvas a acompañar y a profundizar un poco más, porque es lo que hemos visto como es una pincelada superior, pero me imagino que hay mucho más que tratar allí, mucha tela que cortar y sobre todo se seguirán dando muchas más consultas. Hermano, te agradezco un montón, gracias por tu tiempo y pues espero que nos podamos encontrar de nuevo en otro conversatorio. No, por supuesto, Edwin, no, muchas gracias a vos por
esa invitación tan bonita, esos espacios aquí, como te digo, hablando de estos temas que es uno de los amores de la vida, entonces qué rico. Y lo del espacio, por supuesto, en el momento que podamos, qué rico seguir compartiendo otros espacios así. Antes, muchas gracias a vos y a todas las personas que nos escuchan ahorita en este espaciecito. Un abrazo, mi hermano. Cuídate mucho, un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Y nos vemos. Chao.